Cuando la pareja está en crisis, las peleas comienzan por cualquier cosa y casi todas se dan por una lucha de poder. ¿Quién puede más que el otro? Durante la crisis se añora melancólicamente el enamoramiento que alguna vez llevó a ese matrimonio, ese amor que se extinguió. Entonces se experimentan sensaciones de desilusión, de dolor, de furia. Y esta escalada de agresión y descalificación va aumentando, porque una cosa trae aparejada a la otra, y la pareja se destruye mutuamente. Entonces uno se pregunta, ¿pero con quién me casé? ¿Qué buscaba en esa persona de quien me enamoré? Y empezamos a repasar la historia de cómo nos conocimos, por qué nos casamos. En ese momento que nos mirábamos con ojos de amor, recordamos eso, y cómo poco a poco se fue desgastando, desvaneciendo. Recordemos que la primera etapa esta del enamoramiento tiene que pasar a la otra etapa, como ya lo dijimos anteriormente, ¿no? En este desconcierto, en este desgaste de la pareja, nos preguntamos, ¿cómo aquella persona en quien yo antes encontraba todo, hoy no me brinda nada? ¿Por qué? Porque me casé confiando en que el otro va a ser poco menos que perfecto, un amante envidiable, un amigo incondicional, comprensivo, protector. O sea, le pedimos lo imposible. Pero no nació la persona ideal, no. No hay nadie que pueda responder a semejantes expectativas. Entonces, comparar las ilusiones del principio con este desencanto posterior puede ser doloroso. Nadie llega a la pareja o al matrimonio libre de creencias, de mitos, de mandatos y de imposiciones culturales. Todos llegamos así. Bien. Y esto se ve reflejado en aseveraciones como: el matrimonio es eterno, nuestra pareja nos pertenece, nunca volveremos a conocer la soledad, nuestra pareja no se sentirá atraída por otra persona, la fidelidad es la verdadera medida del amor, las relaciones sexuales van a ir mejorando con el tiempo, las buenas relaciones sexuales resuelven cualquier problema matrimonial, tener un hijo es la máxima expresión del amor, la presencia de un nuevo hijo reaviva la pareja, el sacrificio es una prueba de amor. Todas estas creencias, ¡pum!, se estrellan con la dura realidad, porque la convivencia nos revela que no somos más que simples mortales, comunes y corrientes, llenos de miedos, de dudas, buscando la felicidad que no sabemos dónde encontrar, y el otro va cambiando al tiempo que vamos cambiando nosotros. Como dice Jorge Bucay, la pareja no es un estado inmutable de dos personas que no cambian. Es más bien un viaje por un camino elevado, psicológica y espiritualmente, que comienza con la pasión del enamoramiento. Vaga a través del escarpado trecho de descubrirse y culmina en la creación de una unión íntima, divertida, trascendente, capaz de renovarse en la reelección mutua y una y otra vez durante toda la vida. Lograr un vínculo así no pasa por la suerte de haber encontrado a la persona ideal. La relación de pareja debe respetar la individualidad de cada uno. El amor es auténtico cuando respeto al otro y cuando le doy libertad. Bien. Todas estas situaciones irresueltas de nuestra infancia,
Todas estas heridas de nuestra infancia nos llevan a recrear en la relación de pareja las circunstancias que tanto nos dañaron. E inconscientemente buscamos y encontramos personas que actúan de forma similar a los personajes de nuestra historia infantil. Como cuando alguien se casa con una pareja en apariencia tierna y dulce, que me compensa los malos tratos recibidos de mis progenitores y luego más adelante termina revelándose como un ser cruel y agresivo. Tengo que dejar de ser víctima. Descubrir la verdadera causa de mi sufrimiento es lo único que me va a permitir entender y superar la repetición de mis actos. Cuando somos adultos niños, o sea que no hemos crecido, o sea nuestro niño interior sigue herido y nosotros seguimos siendo niños pero ni nos damos cuenta, todas las demandas no satisfechas de la infancia las trasladamos a la pareja. Pero el otro no puede solucionar lo que nosotros mismos no resolvimos. Nuestra historia condiciona nuestra libertad de elegir. Busco lo que no recibí de niño. Doy lo que recibí de niño. Si no recibí nada, pido todo. Demando todo y doy nada. Cuando no tenemos amor, le pedimos al otro que nos lo dé. Pero nadie más que nosotros podemos darnos ese amor. Y cuando dos personas carentes de amor se encuentran, entre ambas se sienten engañadas. Solo cuando yo me sienta pleno, no le voy a pedir nada al otro. Entonces la relación fluye. Cuando dos personas gozan de una sana relación, están juntas que casi son una. Pero esa unión no destruye sus individualidades, sino que las realza. Ambos se ayudan a ser más libres porque están seguros de sí mismos. ¿No? Y ver que el otro es libre e independiente no me resulta una amenaza. Por lo general, en lugar de atacar el problema raíz o central, lo que hacen las personas es buscar soluciones en áreas que no tienen ninguna relación con el problema central. ¿Sí? Se enfrascan, se desahogan su frustración enfrascándose en discusiones basadas en malos entendidos. Parece que creemos que estamos hablando de lo mismo, pero estamos hablando de cosas diferentes. Bien. Y discutimos de manera apasionada, creyendo que nos estamos comunicando íntimamente con el otro, pero en realidad es un diálogo de sordo, porque cada uno está hablando consigo mismo. Pero ¿qué es lo que nos impide diagnosticar cuál es el verdadero problema de nuestra relación y liberarla del pesado fardo? El miedo al dolor, ese dolor que implica la introspección necesaria para aceptar que estamos mal, independientemente del otro, y que cuando estamos mal, no respetamos al otro, sino que lo tomamos como una prolongación de nosotros mismos. Entonces lo hacemos partícipe y responsable de nuestro malestar. Cuando no respetamos al otro, tampoco podemos intimar con él. Para ello son imprescindibles la confianza mutua, la afinidad, la comunicación, la tolerancia. La repetición de conductas aprendidas en nuestra infancia atentan contra el bienestar de la pareja, porque no expresamos lo que sentimos.
no externamos lo que necesitamos pensando, mejor me callo, así no se enoja. Pero ¿cómo no se da cuenta de lo que siento y de lo que yo necesito? Le pregunto. Cada vez que estamos con nuestra pareja, si lo notamos triste o ensimismado, nos preguntamos, ¿le pasará algo conmigo? En lugar de plantearnos la pregunta, ¿qué le estará pasando? Todas las parejas se achacan culpas mutuamente y todo lo que acontece siempre es la responsabilidad del otro. Cuando ocurre esto, tengo la oportunidad de detenerme un momento y centrarme y revisar no solo la historia de la pareja, sino ir a mi propia historia. ¿Qué relación guarda mi actual conflicto con mi infancia? ¿De qué modo los mandatos familiares y sociales marcaron nuestras elecciones y tiñeron nuestras expectativas? ¿Quiénes éramos cuando nos casamos? ¿Y en qué cambiamos? ¿Y quiénes somos ahora? ¿Mm? Si yo elijo una pareja esperando que gracias a nuestro amor y compañía cambie, seguramente me voy a equivocar. El otro solo puede cambiar por decisión y convencimiento propio. Cambiar porque el otro lo desea y lo pide es sometimiento. Tarde o temprano esto va a detonar en un conflicto, en un reproche perpetuo. Cuando hayamos sanado nuestras heridas y seamos conscientes de las ataduras que tenemos, vamos a estar más alerta, tratando de descubrir qué es lo que realmente deseamos. Y liberados de temores, vamos a saber que nuestra unión no destruye nuestra individualidad, que la independencia del otro no atenta contra nosotros, que solo nuestra inseguridad, nuestros celos y el no sentirnos merecedores del amor del otro nos llevan a desconfiar, a intentar someterlo bajo nuestro control. Y que con eso no tendremos más que dañar el vínculo. Dos personas maduras, enamoradas, se ayudan mutuamente a ser más libres. Esa es una clave.